Y espero que en el día de hoy, mis amados, ustedes puedan contemplar la hermosura de cómo Juan nos transmite el conocimiento de nuestro Dios. Vamos a ir a Primera de Juan, eso está por allá atrás de Apocalipsis, mis amados. Ya lo tenemos todos ahí y estaremos abordando desde el versículo 1 al 4 en el día de hoy. Primeramente, vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta mañana a iniciar esta nueva serie. El Señor nos bendijo profundamente con Santiago y creo que lo va a seguir haciendo con Juan. Así que oremos. Señor Dios y Padre Celestial, hoy, Señor, estamos acá reunidos y sabemos que tu presencia está en este lugar. Sabemos que no nos dejas, sino nos asistes continuamente, Señor, para que seamos llevados, Señor, a la imagen de tu Hijo perfecto, para que seamos santificados como cuerpo de Cristo y seamos presentados santos y sin mancha delante de ti. Señor Jesús, Padre eterno, Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a ser confortados, consolados y dirigidos para que, Señor, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro querer, nuestro corazón esté completamente, Señor, dispuesto a seguir tu sabio consejo, a escuchar atentamente. Señor, tú has traído, Señor, esta palabra, estos versos que hemos de leer, para que nosotros seamos, Dios, llevados a una salvación eterna y perpetua, para que seamos, Señor, entendidos de todo lo que has ofrecido, y es un regalo inmerecido, pero maravilloso e indescriptible. Así que, Dios, ayúdanos a ver, Señor, tu palabra con gran valor en esta mañana. Ayúdanos, Padre eterno, a estar atentos y sin distracciones. Nuestra mente esté, Señor, concentrada en lo que vas a decir a cada uno de nosotros. Padre eterno, que si hay distracciones por ruido, que si hay distracciones, Señor, por lo que pasa afuera, si hay distracciones en nuestra mente, Dios, por las cosas que vivimos, te pido que todo eso sea quitado y que solamente seas tú, Señor, nuestra atención, y que tu palabra explicada en este púlpito, Dios, atraviese nuestra vida, nuestro corazón, como espada de dos filos, y haga y genere un cambio eficaz en nosotros. Espíritu Santo, guíanos en esta mañana. Amén y amén. Mis amados hermanos, antes de abordar la carta, quisiera hablar un poco sobre ella para que tuviéramos un contexto. La epístola de Juan es diferente al Evangelio de San Juan, ¿no? Para que lo tengan claro, no sea que haya alguien por ahí en San Juan. Estamos en las epístolas, primera, segunda y tercera. Vamos a resolver varias preguntas en cuanto a estas epístolas para poder abordarlas con capacidad en su contexto. Primero les hablaré de quién escribió estas epístolas. Y aun cuando hay diferencias en la escritura entre la primera, la segunda y la tercera, sabemos de que fue el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan. Él es quien tiene la autoridad en cada una de estas cartas, de estas epístolas. Ahora nos preguntaremos, ¿quién recibió esta epístola? Siendo que Juan envió estas cartas con autoridad e instrucción y sabe que no van a ser ignoradas, entendemos que él, como anciano, como pastor de una iglesia, habla a creyentes. Es decir, él no habla a incrédulos, habla a personas con el conocimiento de Cristo o que desean tener el conocimiento de Cristo. Estas cartas fueron dirigidas a creyentes gentiles que poco sabían del Antiguo Testamento, y especialmente la primera carta. Por eso tiene que presentarles a Cristo y presentarles de manera rápida a ese Salvador que fue prometido. Pero es
claro de que quien recibe esta carta era una iglesia local amiga y que esta iglesia Juan la conoce bien. Por eso le habla con tanto amor. El motivo de estas cartas o por qué se escribieron tuvieron, digamos así, hubo varias motivaciones, las cuales en su mayoría eran problemas y discusiones que afrontaba la primera iglesia del Señor en aquel siglo. Como primero, una de las motivaciones era las herejías, una palabra que al día de hoy la iglesia usa poco, pero que es necesario señalar. Y uno de los principales problemas era la herejía en cuanto a que habían muchos anticristos en aquel tiempo en medio de la misma iglesia. Había personas que deseaban destruir la iglesia desde adentro. Había personas que tenían problemas con la divinidad de Cristo, por ejemplo. Y decían, Cristo era una criatura, Cristo... hace poco escuché precisamente algo que provenía de este tipo de pensamientos, y era de que Cristo era un holograma o era simplemente una aparición del Señor, un reflejo del Señor, y esto era uno de los problemas que tenía la iglesia en ese tiempo. También la iglesia tenía problemas con la moralidad. Habían hombres que tenían problemas con la visión cristiana de la ley y el pecado, y bien nos acabamos de dar cuenta cómo podemos empezar a interpretar la ley. Así que estos hombres se permitían que una vida de libertinaje. ¿Por qué? Porque decían, si ya hemos sido salvos, el Señor nos puede dar libertad para pecar. No tiene que ser tan duro el Señor, la ley debe ser desechada. Estas afirmaciones eran pecaminosas y mentirosas sobre lo que era la fe. También estas cartas van en contra de los herejes que con razón pretendían entender la fe y cuestionaban la verdad de Dios según un parecer limitado. Y Juan desea que estos hombres sean expuestos por medio de sus palabras, para que no se hagan sabios según su propia opinión, sino según la verdad del conocimiento de Cristo, el cual él recibió de primera mano. Así que estas epístolas también se enfocan en los engañadores que propagan la falsa doctrina para sus propios fines egoístas y malintencionados. Nos preguntaremos cuándo fueron escritas estas cartas. Estas cartas fueron escritas durante el ministerio de Juan, cuando pastoreaba la iglesia de Efeso, la famosa iglesia de los Efesios. Y estas cartas fueron escritas cerca del año 90 después de Cristo. Juan recibe el pastorado en Efeso, siendo sucesor de Pablo y de Timoteo. Muy especial este ministerio en Efeso. Y fue pastor de esta iglesia hasta su muerte en el año 98 después de Cristo. ¿Cuál será el contenido entonces de estas cartas? El contenido de estas cartas es meramente teológico, habla del conocimiento de Dios. Juan comunica un gran conocimiento sobre temas como características de Dios, es decir, atributos. Nos habla de Cristo, de la fe, del pecado, de la vida eterna, del regreso de Cristo. Así que vamos a encontrar mucha sustancia en estas tres cartas. Y yo por eso les invito, mis amados hermanos, a que no se pierdan de las series, que sepan seguirlas con disciplina y amor. Vamos a abordar el primer verso. ¿Y qué nos dice como título? La palabra de vida. Y ese va a ser nuestro título en esta mañana. La palabra de vida. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo hemos oído. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén.
Vamos a abordar este primer texto. Y primero es curioso pensar en una carta sin saludo y sin destinatario, ¿no? Diferente a las de Pablo. Amigos míos, hermanos míos, usted que se encuentra allá, salúdeme a este, salúdeme a aquel. Pero es verdad que esto puede ser así cuando somos muy íntimos con quien la recibe. Es como cuando alguien manda un WhatsApp y no dice hola, sino pide el favor de una vez o le va a hablar directamente de lo que sabe. Hay mucha confianza. Y así que Juan sabe quién la lee y el que la lee sabe de quién viene. Y Juan, de una forma muy personal, habla a quienes llama como hermanos, hijos durante la carta. Él se considera parte de esa iglesia. Él los conoce tanto que aún ocupa un lugar de autoridad para instruirlos y confiar en que aún sin un saludo ellos entenderán sus palabras. Así que cuando debemos entender del amor del Señor en medio de la iglesia, en que entre más entendamos el propósito de las cosas del Señor, más olvidaremos los detalles efímeros y nos permitiremos ser edificados en sobremedida. Mis amados hermanos, bien hemos visto que la palabra nos habla ampliamente, aún en una coma nos indica algo. Así que ellos al ver esto sin un saludo, ellos decían, es importante igual. Hemos de recibirlo con el mismo nivel de autoridad, como si Él estuviera aquí en medio nuestro. El versículo 1 nos dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan ha empezado a hablar a la iglesia con una profundidad increíble, ya que nos permite entender o ampliar nuestro entendimiento del Evangelio. Y ustedes dirán, pastor, ¿Evangelio? ¿Dónde está Cristo ahí? ¿Dónde dice Jesús? ¿Dónde dice muerte? Pero a diferencia de lo que habla Juan, y ustedes recuerdan lo que nos dice Juan 1.1, quiero que vayamos a Juan 1.1 en esta mañana y no pierdan primera de Juan. ¿Ya lo tienen ahí, mis amados? Nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo primera de Juan? Lo que era desde el principio. Es un paralelo de verdades. Van acompañadas. Juan no va a cambiar su manera de hablar a la iglesia, ni a enseñarle lo que debe aprender. Y acá, igual, a pesar de que parece igual, cambian algo. Cuando se nos habla en Juan 1, se nos está hablando sobre la naturaleza del Hijo, que es eterno y que estuvo desde siempre en la presencia del Padre. Pero en primera de Juan, no solamente se nos habla de la naturaleza del Hijo, se nos habla de lo que significa el Hijo para la iglesia, lo que era desde el principio. Él no sugiere solo a Cristo como el que era desde el principio, ahora dice lo que era. Ahora Juan amplía el entendimiento de los creyentes de esta forma. Juan no solo incluye a la persona de Cristo, incluye al mensaje de Cristo. Pensamos que el Evangelio nace solamente cuando Cristo vino y se encarnó. Mis amados hermanos, el mensaje del Evangelio era lo mismo antes de la fundación del mundo. El Hijo vendría a salvar a esa naturaleza pecaminosa que habitaba en los hombres. Juan desea decirle a su iglesia, recuerden lo que era desde el principio. ¿Por qué lo vemos así? Porque la revelación del Hijo es la revelación del Evangelio, las buenas nuevas.
Una cosa es decir, Cristo fue desde siempre, pero ¿cómo podrá ser esto posible entendido si Cristo no viene? Y si Cristo viene, ¿por qué viene? Porque viene a salvarnos. Es el único propósito y el único motivo por el cual Cristo vino a morir y vino a hacerse carne. Nunca cambió el sentido de su propósito para con nosotros. El Señor era nuestro Salvador desde la eternidad. Esto era lo que era desde el principio. Y añade, lo que han oído, lo que han visto sus ojos, han visto un Salvador eterno. ¿Saben, mis amados hermanos? En el entendimiento de muchos cristianos solamente sirve decir, yo creo que Cristo existió. Pero ¿por qué existió? ¿Pero por qué vino a este mundo si no fue a salvarnos? Esto era lo que era desde el principio. Por eso continúa diciendo lo que hemos oído. Y Juan ha oído personalmente las palabras de Cristo. Él había recibido una enseñanza precisa de Cristo sobre la ley de Dios y sobre el plan de redención. Inclusive, Pedro y él habían de dejar claro lo que motivaba su ministerio y lo que era aprendido de Cristo. Ellos dicen en Hechos 4:20, porque no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Saben? Una cosa es ver a Cristo y otra cosa es entender lo que significa Él. El mundo completo piensa que entiende a Cristo solamente por pensar que Él existió y ya está. Yo creo en Dios, pero ¿qué cree de Dios realmente? ¿Cree que vino a salvarlo de una vida pecaminosa? Eso es lo que debe entender. Y ahí cambia, y ahí literalmente nace el Evangelio. Ahí se presenta. ¿Saben? Muchas veces se habla de un Cristo lleno de amor, ¿no? Dios es amor, Dios es amor. ¿Pero por qué es amor? Es amor por mi pecado. Y literalmente Él dijo desde la eternidad, he de salvarlo de su pecado. Y no siendo nada más esto suficiente, ellos continúan diciendo lo que han visto nuestros ojos. Juan continúa diciendo que ha sido un testigo presencial del mensaje del Evangelio. No solo ha oído la voz de Cristo, ha añadido más peso a este mensaje. Y sumando a esto dice que lo ha contemplado de una manera milagrosa, porque ahora no solo es verlo, sino verlo morir y resucitar. Así que Juan ha empleado sus sentidos para comprobar la presencia del Dios eterno entre su creación. No sé si usted llega a maravillarse por esto, porque ahora creemos por fe, ¿no? Pero no nos dan entendimiento para considerar, saber que alguien eterno vino y me habló, vino y lo vi, y además de eso lo vi morir y resucitar por mi causa. No es solo creer, es verlo y creer. Y esta es la experiencia de Juan. Nuestra salvación, en definitiva, ha descansado en el plan glorioso que presenta a Jesús en carne, dándose por su iglesia elegida. Y Juan, en este texto, nos está hablando del Evangelio. Y nos lleva a considerar la realidad de la encarnación de Cristo. Nos lleva a valorar ese acto de encarnación por nuestra causa. Cristo no fue solo un cuento, mi amado hermano. El Salvador eterno ha demostrado ser Dios, resucitando al tercer día, y Juan es un testigo de su resurrección. Juan habla en conexión con sus mismas palabras en Juan 1:14.
Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra, mis amados hermanos, la palabra de vida es Cristo. Y lo especial de que Juan menciona todo esto de esta manera, no es que Jesús solo presente y revele el mensaje de vida, sino que Él es el poseedor de la vida. Jesús no solamente era un profeta, Él hablaba de sí mismo. ¿Por qué Juan tiene que hablar de todo esto? ¿Saben? Porque es probable que la iglesia de Cristo aún no se entienda a Cristo. Porque es probable de que digamos, yo creo en Dios, pero aún no consideramos la encarnación del Dios mismo. Porque aún todos estos detalles no nos llenan de gozo, porque es inexplicable que un ser tan maravilloso opte por hacer esto por su creación. El poseedor de la vida es el dador de la vida y la comparte con todos los que le escuchan. Amados, Juan desea que consideremos el testimonio de Cristo, que consideremos lo que significa que el Dios Todopoderoso se ha ofrecido por los pecadores. Y no sé si lleguemos a comprender plenamente lo que significa que nuestra única solución a la muerte eterna se haya manifestado de esa manera. De tal forma que su mensaje fuera tan evidente que no existieran maneras para negar que pagó un alto precio. Esto nos lleva a confrontarnos con lo que creemos. Yo no sé, mi amado hermano, si usted hoy duda de su fe o de su salvación. Pero sepa que si no ve a Cristo encarnado, muriendo y resucitado, es imposible de que usted piense que puede ser salvo. No va a haber certeza ni solución para usted ni para mí. Cristo, mis amados hermanos, la palabra de vida, nos ha permitido recibir sus palabras. Y esto es lo que usted debe valorar acá. ¿De qué otra forma usted sabría que ha sido salvo? ¿Usted acaso no ha recibido un mensaje de alguien que usted no esperaba? Y dice, menos mal que recibí este mensaje. ¿Dónde hubiera ido yo si no recibía este mensaje? ¿Llegaba tarde o llegaba después? Qué bueno haberlo recibido. Hasta destacado lo pone en WhatsApp para no olvidarse. ¿Qué está haciendo usted con el mensaje de Cristo expresado de esa manera? ¿Esto es algo que usted atesore? ¿Esto es algo que usted recuerde todos los días de su vida? La única forma que usted podría saber que es salvo es por medio de estas palabras. ¿Acaso las guarda como un papel y las mete en su bolsillo y las olvida? Yo pienso que las palabras que me salvan la vida son las que yo no podría olvidar. Al contrario, las enmarcaría en todo lo que veo. Porque esas palabras partieron la historia en dos, mis amados. Lo curioso es que parte la historia en dos, pero no parte mi historia. Cristo partió la historia en dos hace 2000 años, pero en mi vida pareciera que falta mucho para que sea después de Cristo. No ha causado ningún efecto. Estos 12 hombres, estos 12 apóstoles, estos de los cuales Juan hacía parte, no solo sintieron que la historia cambió, sino también cambió sus vidas. Y esto lo expresan de esta forma. Estos hombres sufrieron, corrieron, se cansaron, murieron por lo que era, por lo que fue oído, por lo que
fue visto, por lo que contemplaron, y definitivamente esto cambió su corazón. La pregunta es, si usted ha recibido estas palabras, ¿usted puede actuar? ¿Yo puedo actuar como estos hombres? ¿De verdad está ese cambio evidente en mi vida? Estos apóstoles, estos discípulos, dijeron: esto no me permite vivir para nada más que para proclamar la palabra de vida. Para proclamarla. Esto se convierte también en una aclaración de lo que es el Evangelio, mis amados. Los incrédulos consideran el Evangelio por lo que ven u oyen de hombres pecaminosos. ¿No han escuchado a un incrédulo decir: es que yo no creo en la iglesia, no creo en Cristo porque vi un pastor hacer esto? Yo no creo en la iglesia, yo no creo en Cristo porque yo vi un familiar que hizo esto de esta manera. Mi amado hermano, ¿qué es lo que estos hombres están viendo? Dependen de hombres que se hacen bandera del Evangelio, pero poco o nada tienen que ver a estos hombres que de verdad reconocen el Evangelio por lo que han oído, por lo que han visto y por lo que han contemplado. ¿Saben? El pastor que hizo las cosas mal no escribió el Evangelio. El pastor que hizo las cosas mal no escribió Primera de Juan y expresó estos primeros versículos. El familiar pecaminoso que dejó la fe y actuó mal no escribió estos versos, ni los inspiró. ¿Por qué debemos relacionarlos con el mensaje glorioso de la revelación de la encarnación de Cristo? Exhorte al incrédulo y haga bandera real de lo que es el verdadero Evangelio. Y miren que a veces el cristiano se le traba la lengua al decir: pues sí, ¿no? Es que el pastor nos deja mal. Es que ese hermano nos dejó mal hace mucho tiempo. Eso no importa, mis amados hermanos. Ustedes deben presentar esto, lo que han visto de primera mano. El testimonio de Juan es el que presenta el Evangelio. Amados, ¿acaso somos nosotros los incrédulos incluso? ¿Acaso su fe ha estado tambaleando por otros hombres? Ante una actitud necia, despreciamos el Evangelio. ¿Qué es lo que consideramos que nos puede dar vida y a la vez podemos despreciar ante el menor problema o controversia? Yo le pregunto, mi amado, si usted sabe que algo le da vida, pero algo que es totalmente falible, dice que eso puede cambiar, usted ya dice: ah, no, pues la palabra de vida ya no es. Cuando usted tiene la certeza de que sí. ¿Acaso el mal actuar de su familiar o de otro creyente a usted lo hace volver atrás y dudar de la fe? Sepa que usted no ha considerado correctamente que la palabra de vida es Cristo y que solamente eso le dará solución a su eternidad. Amado, no se le agarra lo que yo le diga. No, querido hermano, esas quejas no sirven para dejar la fe. Esas quejas no sirven para perder la moral, perder el ánimo de seguir a Cristo. Porque si usted desea quejarse, quéjese si Juan hubiera hecho las cosas mal. Si él hubiera visto a Cristo resucitado, glorificado, si él hubiera oído las cosas y no hubiera seguido eso mismo. Pero Juan vivió para Cristo. Vivió para testificar lo que fue Cristo. Si buscamos fortalecer nuestra fe, el Evangelio que debemos escuchar y tener presente no es la experiencia, opinión y acción de un hombre, sino el testimonio inspirado que Dios ofrece en las Escrituras sobre su Hijo unigénito para salvarnos del pecado. Y sepan que como pastor no aceptaré nada más, sino que usted me diga: la Escritura no me es suficiente, pastor, no tengo nada que hacer.
Pero si la palabra de vida, el verbo de vida, por el cual ellos testifican, porque miren que en otras traducciones cuando se dice tocante al verbo de vida, es decir, testificamos al verbo de vida, lo tocamos y testificamos, ha llevado a estos hombres a hablar, yo debo considerar que eso debe pasar con mi vida y no puedo perder esa intención, no puedo perder esa meta de mi vida, hablar la palabra de vida y tenerla presente como lo único que sustenta mi vida. Continúa hablando Juan en el versículo 2 y nos dice: porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida se manifestó. ¿Saben? Antes de Cristo la vida no existía. Éramos muertos espiritualmente, merecíamos ir a condenación eterna. Nuestras manos estaban llenas de pecado. Y este versículo es una explicación de la palabra vida. Pero ahora Juan desea ampliar esa explicación, trayendo a la mente de los lectores la plenitud de Cristo, su perfección y divinidad. No solo es la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se hizo carne manifestándose a las criaturas. Es una vida que nunca termina, tiene el sello de la eternidad. Jesucristo estaba siempre delante de la presencia de Dios y esa vida se manifestó. Y nos debe llevar a pensar no en señales efímeras y egoístas. ¿Saben, mis amados hermanos, qué dicen muchas iglesias? ¿Qué dicen muchos pastores, muchos cristianos? Usted necesita la manifestación de Dios en su vida. ¿Lo han escuchado? Usted necesita reconocer la manifestación de Dios en su vida. Que el Dios del universo se manifieste en nuestras vidas no puede limitarse solo a cosas tan vanas como que Dios se manifieste en tu vida con finanzas y economía. Que Dios se manifieste en tu vida en las dificultades que estás pasando y que te es difícil. En tu salud, en lo social, en lo emocional. Antes que todo esto, y sobre todo esto, la manifestación de la vida se dio en un pesebre, en un misterio glorioso, en un padecimiento insufrible, en la cruz, en la resurrección de los muertos y su coronación en la ascensión. ¿Usted quiere reconocer la manifestación de Dios en su vida? Mire a Cristo. Mire a Cristo, porque si usted se queda esperando la manifestación de Dios en su vida, de acuerdo a las cosas terrenales, sepa que lo espiritual, lo sobrenatural y lo eterno no llegará. Porque eso es efímero y se pierde. ¿Cuál es la única manifestación que no se pierde? La vida eterna, que el Padre nos ofrece por medio de un Hijo eterno, que nos comparte su eternidad. Cuando los primeros cristianos del primer siglo hablaban de la manifestación de la vida, hablaban de la manifestación de Dios en sus vidas, expresaban la realidad de las apariciones de Cristo. Ellos no estaban diciendo: Señor, manifiéstate en mi vida, cuando el hermano de lado acababa de ser torturado en la esquina. Ellos entendían que la manifestación verdadera de Cristo sucedió cuando Él vino y les dio vida eterna. Cantábamos hace un momento, ¿no? Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, es por medio de la sangre de Cristo. Esa es mi manifestación. Lo demás es añadido. ¿Sobre qué cantaban como un himno los primeros cristianos? Yo les invito a que vayamos a 1 Timoteo 3:16.
Y miren lo que cantaban los creyentes cuando querían reconocer la manifestación de Dios en sus vidas. ¿Qué cantaban? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Esto era la manifestación de Dios para los creyentes del primer siglo. ¿Por qué ha cambiado hoy? Porque Cristo ya no es importante. Es importante yo, no Cristo. Pero mis amados, es momento de volver a poner a Cristo como centro del Evangelio. Leer estas palabras de Juan debe hacernos considerar cuál es la manifestación de Dios que conforta nuestra fe. Porque lo consideramos, o porque lo que consideramos la manifestación de Dios será lo que testificamos. Amados, qué terrible es para un alma que dice recibir la manifestación de Dios, testificar éxito financiero, milagros inimaginables, motivación personal que le hace más feliz. Es terrible porque su manifestación de Dios solo es un deseo carnal para una necesidad terrenal. Qué terrible es cuando un pastor se para en el púlpito y solo habla de sus experiencias. Es lo único que puede hablar. Pero hay algo mejor, Cristo. Y es verdad, el Señor es bueno, nos bendice. No estoy diciendo que sea malo recibir sanidad. No creo que sea malo tener un negocio exitoso. Tampoco creo que sea malo tener relaciones sociales y emociones saludables. Pero por encima de todo, Cristo es mejor. Y es terrible que no se considere mejor en la vida del creyente. Filipenses 3:8, y lo pueden anotar ahí, nos dice: y ciertamente estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe, mi amado hermano? Todo lo que lleguemos a tener en esta vida debe ser tenido por basura a fin de que Cristo sea manifestado en nosotros, plenamente, con todo conocimiento. Así que los apóstoles no proclamaron bendiciones terrenales, proclamaron y testificaron la palabra de vida, la obra de Jesús. Así que creo que nos lleva a reconsiderar muchas cosas de nuestro entendimiento de qué hemos recibido como evangelio. Si usted, mi amado hermano, o yo no consideramos la mayor manifestación de Dios para con nosotros, en que Cristo haya venido a morir por nosotros, estamos terriblemente perdidos. Porque todo lo demás estará por encima de Cristo. Y esto es duro para cualquier alma. Necesitamos a Cristo como nuestra mayor gloria, como nuestro mayor anhelo, como esto que dice Juan, porque la vida fue manifestada. Lo que nos hace vivir fue manifestado y la hemos visto y testificado. Usted nunca podrá hablar de Dios si no ve a Cristo. Si usted nunca ve a Dios, a Cristo como su gloria, olvídese, mi amado hermano, y me olvidaré yo de que podré hablar de Cristo genuinamente, de las grandezas de Dios. Qué fácil es decir, yo creo en Dios y creo que Dios es bueno conmigo. Creo que soy su hijo. Mi amado hermano, si Cristo no es nuestra mayor manifestación,
estos son solo palabras vanas y mentirosas. Porque carecen ¿de qué? De sustento. El versículo 3 continúa hablándonos de esto mismo y nos dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y Juan continúa con su mensaje y es reiterativo en la palabra ver y oír. ¿Por qué hace tanto énfasis en esto? Él desea advertir a sus lectores en contra de las falsas doctrinas que niegan la naturaleza humana de Cristo. El apóstol da testimonio de que él definitivamente ha visto a Jesús y ha oído su voz antes y después de la muerte. Y esto lo hace con un propósito añadido, y es que tengan comunión, que compartan la misma fe. Que él y los demás discípulos, siendo testigos presenciales, manifestaban fe sobre su Salvador. Juan, muy amoroso, busca proteger a los creyentes de falsos maestros y que sean todos fortalecidos espiritualmente. Mi amado hermano, ¿usted duda de que Cristo es Dios? Hay algo especial en este tipo de cartas. Y es que estas cartas no eran como enviadas por alguien que quería solamente decir, no, es que yo lo vi. Estas cartas también las recibían quienes lo habían visto. Hay algo especial en la primera iglesia, y era de que muchas de las personas que vieron a Cristo morir y resucitar hablaban y testificaban en muchas partes de distintas perspectivas. Es decir, si acá mis hermanos me ven parado de este lado haciendo algo y lo ven desde un punto de vista, acá los otros hermanos lo ven desde un punto de vista, pero hablan del mismo evento. Eso se llama un argumento histórico. Y ese argumento histórico es único en la historia. Solo Cristo lo tiene, porque muchísimas personas vieron a Cristo muerto y resucitado y hablaban de lo mismo. Y Juan escribe y no había quien dijera, no, yo no vi eso. Al contrario, había muchos que decían, yo también lo vi. Y lo más interesante de esto es que no era una mentira simple. ¿Por qué? Porque ellos estaban dispuestos a morir por esta verdad. Mi amado hermano, ¿usted moriría por una mentira? ¿Usted moriría por algo que usted sabe que no tiene nada de sentido? Y no es morir rápidamente. Usted moriría y estaría dispuesto a ser tal vez atravesado, cortado a la mitad, a fin de decir que Cristo resucitó. Usted estaría dispuesto a ser decapitado, a ser quemado, a ser ultrajado por la mentira de que Cristo resucitó. Al contrario, por la verdad usted lo haría. Y si esto es una verdad, usted lo llevaría a las últimas consecuencias. Y esto es lo que hace Juan, decir, yo viví y yo vivo para esta verdad. Y deseo que ustedes la tengan presente, pues mi testimonio tiene un alto peso en la iglesia. Y cuando los oyentes entienden y aceptan las maravillosas noticias en ver y oír y contemplar la palabra de vida, podrán tener una comunión con la iglesia de Cristo. Mi amado hermano, no hay peor comunión que estar con alguien que no reconoce a Cristo como Dios. Es tremendamente difícil decirle, pero Cristo es Dios, vino a salvarme, es un Dios encarnado. Y él me dice, no, no creo eso. ¿Cómo le puedo llamar? ¿Cristiano? Pues probablemente que no. Y había no cristianos que estaban en medio de la iglesia. Y al día de hoy vemos inclusive muchas sectas que hablan de esta manera. ¿Saben? El problema de los unicitarios, el problema de la unicidad,
testigos de Jehová no es un problema nuevo. Juan abarca ese problema desde el primer siglo. Y como iglesia debemos recibir esa instrucción amorosa. Tenemos que buscar la verdadera comunión con Cristo. Podrán compartir entre los creyentes de forma plena los dones, metas y bienes. La única unidad que puede existir en la iglesia es en su fe, en su entendimiento, y esto resulta ¿en qué? En comunión y edificación. Y además, los lectores acá pueden unirse en comunión con los apóstoles, que es más especial todavía. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Los apóstoles fundamentan la iglesia. Y estos que fundamentan la iglesia, nos dice Juan, que están unidos con el Padre y con el Hijo. Así que entre más estemos cerca de las enseñanzas de estos apóstoles, más estaremos cerca de ¿quién? Del Padre y el Hijo. La persona que ve a Cristo como el Hijo de Dios, el Dios encarnado que ha venido a salvarle, podrá junto con la iglesia entrar en una verdadera comunión con Dios y con el Hijo. Y es imposible tener comunión con el Padre y con el Hijo si no se acepta la naturaleza divina y la encarnación completa en la tierra del Hijo. Es imposible. Tenemos que entender a ese Dios trino plenamente. Si mi amado hermano usted no entiende la Trinidad, averigüe, conozca, lea la palabra, ubíquela en la Escritura, pero no se quede ahí, no se quede en las dudas, sino afiánzese en la verdad para tener comunión juntamente con la iglesia. Concluimos con el último versículo, mis amados, y es el 4, y nos dice: estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y esta palabra, nuestro gozo, no habla de los lectores, habla de quienes escriben a los lectores comúnmente, es decir, a los apóstoles y ancianos. En otras versiones dice nuestro gozo. Y esto es el gozo de nuestra salvación. Juan no es el único que testifica. Podemos saber que esto mismo que Juan predica, los otros apóstoles lo hacen por igual. No hay versiones distintas, no hay incoherencias. Y por eso le recuerda que todos los discípulos de Cristo tienen este mismo sentimiento. ¿Cuál es? Testificar el Evangelio de esta forma. El gozo más grande que podían sentir los apóstoles, lo que llenaba su corazón, era que los creyentes crecieran en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Qué especial es eso. Él desea que consideren todo lo posible para ver a Cristo y amarlo de una forma genuina e incondicional. Nunca el creyente podrá tener una comunión con Cristo sin considerar quién Él es para su vida. Los apóstoles recibieron la tarea de fundamentar su iglesia y por eso se esfuerzan en expresar estas palabras y enseñarle a los creyentes quién es Cristo. Mis amados, es hermoso pensar en que el gozo de los apóstoles está en que usted y yo crezcamos en la comunión de Cristo. ¿Usted alguna vez pensó en esto? ¿Usted alguna vez pensó en que Pablo pensaba en usted también? ¿Que Juan, que Mateo, Lucas, Santiago y todos los demás que tal vez no estén en las cartas, tal vez de una manera explícita, hablando de Cristo, no considera de que todo esto que ellos hacían también era por su causa? ¿Pensaban de una manera tan amorosa por usted y por mí? Es increíble el amor que Dios depositó en aquellos hombres
para que hoy consideráramos a Cristo nuestra fuente de vida, nuestro pan de vida, nuestra palabra de vida, como la manifestación de la vida. La esperanza que compartían los apóstoles fue expresada de la forma más hermosa posible. Yo me imagino el amor de esos hombres sentados en esos lugares, tomando la pluma y diciendo: voy a amar a la iglesia de Cristo, trayéndoles el conocimiento de Cristo. Esto es lo único que me da propósito. Los apóstoles estaban gozosos no solo por su propia salvación, sino por lo que era o por la que era dada a quienes creían en sus palabras. El apóstol pensaba y decía: un alma vendrá al Señor por escuchar estas palabras. Alguien será consolado por la salvación y verá a Cristo. Estoy feliz de hacer esto. Aún desde una cárcel, aún desde el martirio, dice: me gozo porque alguien verá al Señor. Amados, cómo quisiera experimentar ese mismo gozo, pero ciertamente yo soy uno más que ustedes. No vi a Cristo, no lo vi, ni lo contemplé, pero me uno a ustedes en que esto sea un consuelo para mi alma, el gozo de estos hombres. ¿Usted cree que Dios no lo ha amado lo suficiente? Él puso a hombres que dieron su vida hasta el último esfuerzo para que usted hoy considerara a Cristo. Las acciones de parte de Dios para nuestra vida son indescriptibles y superan cualquier tipo de idea sobre el tiempo. Y deseo con todo mi corazón que tanto yo como ustedes crezcamos en el conocimiento de Cristo, mis amados hermanos. Juan deseaba que usted y yo creciéramos en el conocimiento de Cristo. No desprecie lo que es de Cristo. No desprecie ningún momento de predicación. Como decía Juan el Bautista, dando tributo a Cristo, Él debe crecer y yo debo menguar. La pregunta es: ¿usted desea hacer esto? ¿Usted desea considerar a Cristo de esta manera? Debo menguar en mis anhelos el domingo. Debo menguar en mis expectativas terrenales y darle la prioridad al único que puede sustentar mi vida, al único que le ofreció un gozo perpetuo a estos hombres para que yo pudiera creer. A veces menguar, suena fácil decirlo, ¿no? Señor, mengua. Menguar para que crezcas tú, dice la canción. Pero esto no se trata de palabras, se trata de hechos, mis amados hermanos. Jesús dijo: benditos los que no han visto y aún así han creído. Nos trajo el mensaje para creer. Estos son benditos, estos son aprobados, estos son salvos. No podemos ver físicamente a Jesús, sin embargo podemos tener comunión con Él. Nos gozamos porque siempre está cerca, es nuestro hermano, nuestro amigo. Pero acá la pregunta es: ¿conocemos a Jesús? Mi amado hermano, ¿usted toma la palabra en la semana? ¿Usted dice: este domingo voy a conocer más plenamente a Cristo? El desinterés habla mucho de lo que consideramos de verdad a Cristo. Nuestro deseo de conocerle habla mucho de lo que Él significa para nosotros. Usted y yo ahora podemos describir el ministerio de Cristo en la tierra. ¿Acaso usted puede considerar las obras de Cristo, las cuales hoy le justifican? Usted puede decir: Cristo hizo esto, hizo aquello, se movió de esta manera, habló de esta forma, los apóstoles hablan de esta manera de Cristo.
¿Usted puede hacerlo en esta mañana? ¿Qué significado tiene para nuestra vida la humanidad de Cristo? Lo que fue Él acá en la tierra. ¿Qué deleite y gozo existe en nuestra meditación en su encarnación? Mi amado, la carrera de la fe no es una carrera para solo correr sin pretender entender hacia dónde nos dirigimos, sin pretender entender quién nos espera. Pienso que si fuera un camino angosto, me sería difícil, pero me esforzaría más. No sería tan ancho como para caminar sin tener necesidad de acomodarme mientras camino. Amados, temo que en muchos creyentes Cristo no ha sido manifiesto. Temo que en muchas iglesias Cristo, hecho hombre, aún está lejos de ser considerado la mayor manifestación de Dios para con los hombres. Temo que hay muchos creyentes que les aburre, les molesta, les es indiferente el conocimiento de Cristo en cada sermón. Yo no me imagino a los lectores de estas cartas, a los lectores inclusive de las otras epístolas, diciendo: hoy no necesito de Cristo. ¿Saben, mis amados hermanos, por qué no me los imagino así? Porque ellos debían morir por esa verdad. Pero aquí, ¿cuál sería la práctica aplicada a esto? Si usted tuviera que morir hoy por Cristo, ¿de verdad podría morir por Él? Si usted tuviera que vivir a partir de ahora por Cristo, usted tendría los suficientes argumentos para decir: es mi vida, es mi manifestación, es lo que necesito. Pero saben, mis amados, no es necesario ir a un extremo. Es necesario solamente entender un domingo en la mañana que nos motiva. Es necesario ver un domingo en la mañana y no es necesario que nos pongan fuego y una hoguera. Son suficientes unas cobijas y un tiempo de descanso. Eso es suficiente para hacernos entender cuál es el conocimiento que tenemos de Cristo, nuestro Salvador. Temo que nuestro único motivo de reunión cada domingo sea despreciado por las cosas terrenales. Esto rompe mi corazón, mis amados. No por mí, porque yo soy un hombre tan pecador como ustedes y que también sufre con ese tipo de afanes, sino porque pienso en el alto costo de todo este conocimiento que debería llenar cada corazón. Me rompe saber de que estos hombres sufrieron un alto precio y no es considerado por ningún lector ni oyente. Rompe mi corazón porque pienso que en estos hombres que dieron su vida, hubo un deseo de un gozo profundo por traer a nuestros oídos hoy y en cada sermón la palabra de vida, y esto no se considera en la iglesia de Cristo. Si duelen los actos de amor despreciados, cuánto más duele que Cristo sea rechazado, no por nuestras palabras, sino por nuestro corazón. Hoy deseo invitarlos, mis amados, a que crezcan cada vez más como cuerpo de Cristo en todo conocimiento, crezcan. Yo sé que es difícil a veces sentarse una hora a escuchar un sermón,
pero debemos esforzarnos para eso, porque es el único conocimiento que muchas veces tenemos de Cristo. Yo sé que es difícil pensar en todos los afanes que tenemos terrenales: trabajo, comida, casa, atender al esposo, a la esposa. Pero mi amado hermano, crezca en el conocimiento de Cristo y valórelo. El hermano Marlon y yo traemos este contenido, nos esforzamos en traer cada predicación, pero sepa que de nosotros no depende su eficacia. Depende de lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Si ustedes rechazan los sermones, si ustedes rechazan cada serie, si ustedes rechazan venir y convivir como cuerpo de Cristo, en nosotros no recae ninguna responsabilidad, ni tampoco ningún efecto. Está en ustedes y en lo que el Señor haga en sus vidas. Y por eso les invito, crezcan y anhelen crecer en conocimiento, para que cuando sea el momento testifiquen a ese Salvador eterno, para cuando deban de verdad pasar la prueba o hablar del que conocen y del que supuestamente ha salvado sus vidas, sea una completa verdad y una realidad, y puedan decir: al que era, al que oí, al que vi, al que contemplé, a ese predico y de ese hablo. Al que vino a hacerse carne, iluminó este tiempo de tinieblas, este mundo de tinieblas. Qué increíble es Juan en traer esto de esta manera, en esos 4 sencillos versos. Pero esos versos hablan de una realidad, no solamente exhortativa, sino consoladora. Miren la palabra de vida que fue ofrecida. Si usted no debe correr con el conocimiento de Cristo, sepa que la palabra de vida está siendo depositada en usted y que le va a dar vida eterna. Mis amados, pongámonos de pie.